Aparentemente no tienen nada que reportar. Eso de que mercadólogos se queden callados está de afligirse. Ahí todo bien, licenciada, ingeniera, perdón. Ahí visitando supermercados y centros comerciales para ver productos. Está bien. Esta semana vamos a trabajar una de las técnicas de los estudios cualitativos, que es la técnica de la observación. Y en la actividad, como dice Carlos, nosotros tenemos que ir a 2 lugares diferentes. Ahora les voy a explicar cuál es la forma más conveniente de realizar las actividades de esta semana. Yo les recomendaría que primero investiguen lo que es comunicación no verbal. Y, aunque suene redundante, básicamente en sus 4 estilos básicos. Uno es la kinésica, la proxémica, la paralingüística y la iconográfica o simbólica. La kinésica tiene que ver con movimiento. Entonces son todos los movimientos que hacemos con nuestro cuerpo. Ahí entran gestos y entran movimientos del cuerpo. La proxémica es el uso de nuestros espacios, como cuando alguien está muy cerca de uno, o al contrario, cuando alguien está muy lejos, incluso, de nuestro entorno, los colores que uso, etc. Y la paralingüística es el uso de mi voz. Entonces, ahí entra el tono, el timbre, el ritmo y el volumen de mi voz. Y por último está la iconográfica o la simbólica, ¿verdad? Que es aquella comunicación a través de señales o de señas que reconocemos todos de manera inmediata. Por ejemplo, si yo levanto el pulgar, pues estoy diciéndole bien, bien hecho, órale, ¿verdad? Y entonces, a pesar de que esto es un movimiento del cuerpo, un gesto, se considera comunicación simbólica, que es un símbolo que todos reconocemos, que las cosas están bien. Así como ese vamos a encontrar diferentes símbolos. Entonces yo les recomiendo que ustedes busquen, investiguen, lean sobre estos 4 tipos de comunicación primero. Cuando ya... Perdón. Sí. Se quedó frisada su pantalla. ¿Cómo así? No se ve nada. Ahí está, ya volvió. Gracias. Entonces, cuando ya alguien hizo esta lectura, ¿verdad? Y a esta investigación, en ese momento ya puede pasar a hacer la otra actividad, que es la actividad de ir a observar directamente. En primer lugar no, uno de los lugares a donde van a ir es a un supermercado. No recuerdo ahorita porque no lo tengo a mano si tienen que ir a 3 partes diferentes del supermercado o solo una. O 2. Buenas noches, ingeniera. Ajá. Le saluda Howard Cifuentes. Las instrucciones indican que tenemos que visitar el área en el supermercado, el área de frutas y verduras. ¿Solamente? Solamente, sí. Okay. Entonces van al área de verduras y observan a la gente comprando. Cómo escogen, qué es lo que hacen, a quién miran, etcétera. Lo que no pueden hacer es acercarse mucho, porque eso ya se puede considerar como acoso, ni tampoco pueden observar a alguien por mucho tiempo. Esta técnica de observación es de periodos cortos, entonces no podemos ir y estarnos parados a la par de una persona, qué sé yo, 10 minutos. En la clase presencial
se les pide que además de la parte de las frutas y verduras vayan a la parte de los jabones de tocador, el jabón de baño, y al café, pero al café molido. En ese caso, si alguien quiere ampliar su técnica, pues puede hacerlo también. Lo único que les voy a recomendar en ese caso es que no vayan a seguir a la misma persona, porque ustedes están algo lejos y yo no los puedo ir a auxiliar, y del supermercado lo sacan a uno cuando uno hace eso. Entonces, tienen que ir con mucho cuidado, con mucha sutileza, mucho tino a observar a alguien o a los alguienes ahí comprando, ¿verdad? Y lo más importante de la observación es que uno reporta lo que vio, pero uno no puede reportar una conclusión. Uno no puede concluir por qué una persona se llevó un producto o no se lo llevó, porque no sabemos las verdaderas motivaciones de esa persona para haber escogido lo que escogió o para no haber comprado nada, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo en una ocasión dejé esta tarea, porque esta tarea es sumamente útil, y una alumna regresó y cuando estábamos discutiendo la tarea me dijo que la señora que ella había observado iba a hacer mixtas. Eso fue lo que ella decidió. Y entonces le digo, pero usted no puede saber. Sí, me dijo, sí sé, porque llevaba aguacates, repollo y salchichas. Entonces la señora iba a hacer mixtas. Entonces nosotros no sabemos eso. No es posible concluir que es lo que... ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? Buenas noches. Yo tuve la posibilidad hoy de adelantar algo del ejercicio y estuve en un restaurante al mediodía y me enfoqué básicamente en dos mesas que estaban, bueno, yo estaba en el centro de las dos mesas y observé la situación que se estaba dando. Y de igual forma, hace un momento, de hecho, antes de entrar a la videoconferencia, pasé a un supermercado y me enfoqué también mucho en la parte de frutas y verduras y creo que el ejercicio es muy bueno. La verdad es que observé muchas cosas y bueno, desde esta perspectiva me puedo dar cuenta de situaciones que ignoramos a veces como un consumidor tradicional. Ok, es importante que esta observación, o sea, usted ya hizo la investigación. Bueno, de hecho sí, hoy justo fui a almorzar a un restaurante y aproveché a observar a las personas que estaban comiendo a mis alrededores. Yo me refiero a la teoría. Perdón, no le escuché, ingeniera. Me refiero a la teoría. Sí, efectivamente, sí, investigué todo sobre comunicación no verbal y investigué las 4 diferentes clases de comunicación. Y ya con eso, pues ya tuve una idea más o menos de cómo analizar las conductas de las personas y ya me dirigí hacia los lugares. Ok, perfecto, porque como les digo, uno puede, al observar a las personas sin llegar a concluir, decir estaba haciendo gestos de desagrado, de agrado, que si yo no he estudiado la teoría, yo no puedo decir eso, ¿verdad? Entonces, porque ese es un gesto muy sencillo y que todo el mundo reconoce, pero hay otras partes de la comunicación no verbal, ¿verdad? El uso de mi cuerpo, cómo me inclino. Ahora, con la comunicación no verbal hay una cosa que tenemos que tener mucho cuidado también. Así como en la observación, yo no puedo concluir por qué la persona se llevó lo que se llevó, tampoco puedo agarrar, porque si ya hicieron el estudio, van a encontrar de que hay, en algunas lecturas dice que si la persona cruza los brazos es porque está cerrada y se acabó. Eso no funciona así. La persona, si ha estado todo el rato con los brazos cruzados, no es que se esté cerrando, es que sí está cómoda. Entonces tengo que tener cuidado a la hora de interpretar gestos. Ahora bien, si yo estoy platicando con alguien o estoy viendo a alguien que está platicando con otra persona y de repente cruzan los brazos, entonces
y es más, cruza los brazos y se hace para atrás, ese sí es una señal segura que la persona se está protegiendo y hay algo que o no quiere decir o algo que teme que le pueda afectar, ¿verdad? Entonces, tenemos que ir desarrollando esta habilidad. Esto de observar a la gente, les cuento, se vuelve vicio, porque entonces ya anda uno por todos lados observando a todo el mundo y se le puede ir uno hasta la pila y quedarse inmerso en lo que uno está observando. Cuando uno va al restaurante de comida rápida, es bien importante que observen todo a su alrededor. Este ejercicio en el restaurante de comida rápida también les va a servir y en el supermercado pues también para tomar acciones en cuanto al diseño de los lugares, porque la gente está actuando, haciendo lo que hace en el diseño. Nosotros lo vamos a ver un poco más cuando lleguemos a gerencia de servicios y ustedes lo van a ver en el curso de psicología del consumidor o comportamiento del consumidor, porque esto es bien importante. Las empresas observan a la gente en su entorno para tomar ciertas decisiones y para tomar ciertas acciones. Entonces, cuando lleguen al restaurante de comida rápida, me gustaría, por favor, que cuando entren, observen qué está pasando a su alrededor, ¿verdad? Insisto, esto tiene que ser hecho con mucho cuidado. Luego, hacen su fila para pedir la comida y observan a la gente que está adelante, a la gente que está atrás, la gente que está a los lados de ustedes. Cuando llegan con la cajera o el cajero, observenla, vean de sus gestos, escuchen y piden su comida. Hoy en día casi en todos lados hay que hacerse a un lado para recoger la comida y de ahí se van a ir a sentar estratégicamente ubicados para poder seguir observando, pero sin que la gente se dé cuenta que ustedes están en eso. Entonces, lo mejor es ir acompañado, ¿verdad? Para poder disimular un poquito. Entonces, eso es el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario. ¿No? ¿Qué grupo más calladito? A ver, Daniel, ¿usted está ahí? Aquí estoy, ingeniera. Ok. ¿Comentarios? Yo realmente ahorita no he tenido chance, no he tenido tiempo realmente de ir no sé, de ir al restaurante o de ir a algún supermercado. Entonces, yo espero ir mañana a la hora de almuerzo del trabajo, por lo menos a un supermercado que me queda un poco cerca y ya leyendo todo lo que tenemos que leer sobre lo que usted está explicando ahorita, pues ya voy a tener una idea de cómo hacerlo, ¿verdad? Uh-huh. Okay. ¿Alguien más ya empezó o tiene idea de qué fue? Carlos dice que fue a un restaurante y pudo observar en la entrada no todo el mundo lo mira como... o sea, Carlos, usted se refiere a que cuando usted entró al restaurante todo el mundo lo volteó a ver. Okay. Sí, entonces eso es algo que se observa, ¿verdad? El comportamiento de la gente que ya está adentro. Les insisto, lo importante es no concluir. Ok. ¿Quién es 80-81-04-855? ¿Cómo se llama? ¿No? Bueno, entonces es bien importante eso, ¿verdad? No me quiero ver en el trabajo que concluyan y la señora ahí va a ser mixtas, ¿verdad? Insisto. Una vez hicieron mi recomendación, ¿verdad? Esto es para que saquen una mejor nota.
Una vez hicieron el estudio de la teoría, una vez fueron a hacer la observación, en ese momento hagan el corto de observación de comunicación no verbal. Porque entonces ya tienen, ya hasta lo han vivido y entonces responder el examen es más fácil. Ahora, si ustedes quieren hacerlo sin haber leído, pues adelante, ¿verdad? No les puedo impedir que lo hagan. Les recuerdo que para ambos cortos solo tienen una oportunidad. Entonces, ese es el tema de las actividades de esta semana. No sé si alguien tiene alguna duda de lo de esta semana. Buenas noches. Buenas noches. Yo le quería comentar, lo que tenía yo duda respecto al supermercado. Cuando yo entré al restaurante, digamos al supermercado, mucho afecta la decisión de la compra del cliente en la manera en que los productos sean vistos de una manera frescos, agradables, puestos, y la gente tiende como niños curiosos a ver, a olerlas, a tocarlas y a ser muy observador en cuanto a un producto. Porque si el producto llega a tener, aunque sea una mancha, la gente rápido la rechaza. Es demasiada calificación respecto a los productos en sí. Pero Y eso es lo que lo lleva. ¿Usted cómo sabe que por eso lo rechazó? Porque yo hice el mismo ensayo yendo al mismo lugar como que yo estuviera comprando. Y vi a unas 5 personas realizando lo mismo. Llegaban, seleccionaban las cebollas y las iban echando uno por uno, otras las pesaban, otras simplemente las echaban en la bolsa. Y al final, pero es lo que siempre buscaban que el producto se mirara de una presentación agradable, porque dentro de frutas habían frutas que se miraban viejas, otras que no, pero ellas la mejor fruta, digámosle así, ¿verdad? Hay una cosa que tenemos que tener muy clara y muy presente. El cerebro recibe información a través de nuestros 5 sentidos. Es la única forma en que el cerebro puede recibir información. Y entiéndase por 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y no me acuerdo qué me falta, el olfato. Entonces, cuando una persona va particularmente al área de las verduras, obviamente va a estar usando casi que los 5 sentidos, porque toca la comida, la huele, la mira. Lo único que le haría falta, y no la van a dejar en el supermercado, es que le pegue una mordida. Pero ustedes, cuando van al mercado y no al supermercado, hay un dicho muy común en Guatemala que dice: si no compra, no mayugue. ¿Sí lo han oído o no? Escuchado, ¿Sí? ingeniera. Sí, en alguna oportunidad. Sí, okay. ¿Qué quiere decir si no compra, no mayugue? No toque. No toque. Entonces, ¿pero por qué? Porque se aguada de tanto tocarlo, ¿sí o no? Sí, ingeniera. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos una base de datos en nuestro disco duro, en nuestro cerebro, que dice que la verdura o la fruta que está, voy a usar un término no muy técnico, pero que está maciza, ¿verdad? Esa es la verdura que está buena. Entonces, cuando la gente llega y empieza a estar toca y toca, lo que van haciendo es aguadar al producto. Entonces, cuando llegue el otro a comprarlo, ya no lo quiere, porque ya todo el mundo lo aguadó, y los vendedores, normalmente los del mercado, se molestan porque para ellos es una pérdida. Entonces, por eso es que le dicen a uno: si no compra, no me ayude. Otra observación que podemos hacer en el mercado, en los puestos de frutas,
encontramos frutas partidas. Inclusive hoy, por ejemplo, pasé por una venta de fruta y había mandarina. Y fíjense lo ilógico de la pregunta. Y el señor era imposible que supiera. Y todos le preguntamos, ¿y están dulces? ¿Cómo va a saber él si la mandarina está dulce? No puede. Entonces, ¿qué es lo que hacen en ese momento? Le dan a uno una muestra. Y entonces ahí sí uno puede ya probar la comida y determinar si le gusta o no le gusta. Esa es precisamente una de las tareas que tienen las impulsadoras en el supermercado. Vuelvo a lo mismo, todos usamos nuestros 5 sentidos, entonces tenemos que impulsar a la gente o a obligar a la gente a que pruebe el producto, a que use sus 5 sentidos para podérselos vender. Entonces, eso es lo importante de esto, ¿verdad? Por eso le preguntaba, ¿cómo sabía usted? ¿Verdad? Porque si uno no se acerca lo suficiente, no sabe si lo descartó porque no le gustó el olor o porque de verdad tenía una mancha. Entonces, sí leo los mensajes. Siempre me puso que en la 80, 81, 04, 80, 55 le pregunté cómo se llama. No me ha respondido todavía. Ese es esto, ¿verdad? Esta tarea es bien bonita y como les digo, ustedes van a poder ser observadores profesionales. Vamos a ver, dice Jocelyn que le pasó en el súper, la impulsadora le dio a probar un queso y estaba en oferta y entonces se llevó 2. Si el queso no le hubiera gustado, no se hubiera llevado los 2, aunque estuviera en oferta. O sí, yo sé. Entonces, ¿qué es lo? Esa es otra cosa que han estudiado a raíz de todas estas gentes de los supermercados y el mercado igual, ¿verdad? Y fíjense que esto es tan importante. Antes, en el pasado, cuando existían las misceláneas y las abarroterías y las tiendas grandes y no existía el supermercado, cuando uno llegaba a comprar había un mostrador de por medio y uno solo alcanzaba a ver el producto que estaba enfrente y no se lo daban a uno y uno no lo podía tocar. Entonces se dieron cuenta que la gente usa sus 5 sentidos para poder decidir si se va a llevar un producto o no, y por eso es que se empiezan a dar los autoservicios, donde la gente ya está en contacto directo con el producto. Vamos a ver, dice, me ha pasado unas veces que la cajera solo con la mirada le dice a un compañero que necesita un producto en caja en Walmart. O sea, que le hace falta un producto, me imagino yo. Y la semana entrante vamos a tocar un tema donde nuevamente tenemos que poder interpretar precisamente la comunicación no verbal y la comunicación, pensando en esto que dice aquí, de lo del compañero y el cajero. Bien, estamos entonces, ¿verdad? Ok, gracias, Carlos. Es una actividad súper interesante, ya me contarán. Y como les digo, después es el vino vicioso de la observación, o como dirían mis hijos, metiche. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso. Bien, vamos ahora a platicar un poco sobre el informe o el reporte que tenemos que hacer para tanto el proyecto que están terminando y entregando ya en estos días, como para cualquier informe que uno presenta a nivel de investigación de mercados.
El informe es súper importante porque es un reporte de todos los hallazgos, de todo lo que se descubrió en el estudio. Y tiene que tomar en consideración ciertas cuestiones. Primero que todo, el público que lo va a leer. Entonces, eso quiere decir que ustedes tienen que presentar su reporte perfectamente claro. Y eso habla de la redacción. Cómo redacto mis oraciones, que queden claro, que no repita muchas palabras. Esto se lo enseñan a uno en el colegio o en la escuela, en bachillerato o en básicos, que no se puede usar la misma palabra muchas veces, y lo mismo va a suceder aquí. La otra es usar palabras familiares para el que lo va a leer. Si nosotros somos científicos y queremos usar terminología científica, no lo podemos hacer en un reporte que se lo voy a entregar a una persona X que a lo mejor no es un científico. Se define, si hace falta, un apéndice con un glosario de términos técnicos. Pero eso solo si hiciera falta, ¿verdad? Algo que trabajamos qué sé yo, la persona a la que lo va a leer no tiene la menor idea, entonces se hace un glosario. De lo contrario, pues no hace falta. Se usan porcentajes, números redondos o rankings, pero no ponemos decimales. En el caso de ustedes que van a presentar una tabla de precios, sí van a poner decimales. Ahí sí es importante, ¿verdad? Es 2.50 o 3.25, porque muchas veces 5 centavos pueden hacer la diferencia. Pero en términos generales, en otros tipos de estudios, evitamos poner los decimales. Se pueden incluir los datos sin trabajar en un apéndice, ¿verdad? Todos los datos se pueden poner en el cuerpo del estudio sin tenerlos que poner como un anexo o un apéndice al final. En la medida en que se puede, se usan tablas e imágenes. Son mucho más fáciles de entender. Y lo que uno hace es buscar lo más relevante en ese mar de datos. Por ejemplo, ustedes están haciendo la tabla de precios. Si tienen, por decir algo, sobre la columna, la primera columna, todas las marcas que hicieron. Y vamos a decir que hubo alguien que trabajó 5 marcas. Y de ahí trabajaron como 5 puntos del canal. Entonces, cuando uno reporta esa información, uno empieza, la marca A en el canal A cuesta tanto, la marca A en el canal B cuesta tanto, no. O sea, eso lo puede ver uno que está leyendo, uno puede verlo. Lo que uno tiene que escribir es lo más relevante de esa gráfica o de esa tabla. Por ejemplo, podemos observar que la marca A es la más barata del mercado. O podemos observar que el punto del canal, qué sé yo, C, maneja los precios más altos. Eso es lo relevante, pero no ir uno por uno, ¿verdad? Se debe de ser conciso, pero sin dejar nada por fuera. Entonces, la información tiene que estar ahí. No porque quiero que sean concisos, no voy a reportar toda la información. ¿Preguntas? Perdón, ingeniera, con una consulta. Yo, dentro de la estructura del trabajo que voy a presentar, me gustaría iniciar con presentar toda la recopilación que hice de precios del producto, de todas las marcas y etcétera. Son alrededor de 16 marcas. Luego voy a presentar un segundo cuadro en donde ya seleccioné una muestra de esas marcas, específicamente con la información que usted pidió, el mismo tipo de producto, la misma categoría, el mismo precio, el mismo peso, y para más o menos contar esa historia de dónde extraje yo esa información. Sí, pero tiene que ir en tabla. Sí, exactamente, tiene que ir en tabla. Tiene que ir en tabla. Entonces, Gracias.
está bien, está perfecto, pero en tabla, ¿verdad? Porque no me puede narrar toda esa información porque entonces el que está leyendo se pierde. ¿Ok? Luego tenemos entonces qué es lo que estamos pretendiendo, es ser objetivos. Hay que resistir la tentación de desviar el reporte hacia otro lado, ¿verdad? Sino que tenemos que reportar lo que encontramos, nuevamente no tenemos que meter lo que nosotros estamos diciendo. Perdón, Kelly, no alcancé a leer su mensaje. El micrófono no sirve. Entonces, Kelly dice que sería un promedio de precios suponiendo que no es un promedio. Es una tabla con todos los precios. Son 5 canales y son 5 marcas. Es una matriz de 5 por 5 donde ustedes van a poner la marca A y los precios en cada uno de los puntos del canal. La marca B y los precios. Lo que si en un punto del canal no había el producto que ustedes estaban trabajando, entonces le pueden poner ND de no disponible o NA de no aplica. Y con eso ya sabemos que, qué sé yo, una marca no existía, por decir algo, no existía en país, ¿verdad? Entonces, no es un promedio, son los precios exactos que ustedes encontraron. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches. Yo soy Ricardo. Perdone, Sí. solo una pregunta. En el caso, yo voy a hacer sobre una fórmula infantil. En este caso, los botes vienen de diferente gramaje. ¿Puede ser posible que el precio sea puesto por gramo, no por el producto como con la cantidad de gramos? Pero depende cuál es la diferencia, Ricardo. Son 20 gramos, 50 gramos, no vale la pena. Pero si usted me está diciendo, qué sé yo, una marca viene en un bote de 1 libra y NAN solo viene en botes de 2 libras. Entonces, ahí lo que se hace es sacarlo por libra. ¿No? Pero depende de cuál es la diferencia de la que usted me está hablando. Ok, sí, por ejemplo, una Similac 3, el bote pequeño tiene 400 gramos. En el caso de una Promil, por ejemplo, que es de otra compañía, esa pesa 454 gramos. Sí, entonces, ahí es por bote. Ah, ok. No hay necesidad de hacerlo por gramo. Ok, perfecto. No. Ahí es por bote. Okay. Por eso sí, licenciada. De hecho, muy similar. Permítanme un momento. Sí. Permítame. Solo para terminar con Ricardo, si usted tiene el Similac 3 y tiene la otra que no me acuerdo cómo se llama, y tiene una NAN 3, que la NAN 3 solo viene en 2 libras el bote, entonces ahí en el precio de la NAN usted pone, por ejemplo, por decir un número porque no me sé los precios, 20 quetzales, el bote de 2 libras lo tiene que especificar, pero no haga la división. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias. Claro que sí. Señor Estrada. Sí, le decía que nosotros estamos analizando el consumo más bien el mercado de leche de soya y precisamente nos topábamos con algo muy similar a lo que menciona acá el compañero. Y que pues básicamente había una pequeña diferencia, los empaques eran los mismos, pero el contenido era diferente y muchas veces quizás sea por optimización de costos o lo que sea, pero al final la presentación visual es muy similar, ¿verdad? Ya solo cuando uno se mete a analizar, ya uno se da cuenta que pueda que haya alguna estrategia ahí de reducción de costos o algo por el estilo para en cierta manera confundir al consumidor, no sé.
O, Sí. o también dependiendo de fabricación, porque veíamos algunas compañías que fabricaban en México que están acostumbradas a los 1000 mililitros, ¿verdad? Pero el empaque dice 1 litro y contiene 1000 mililitros. Y las compañías de aquí de Centroamérica decían 950 mililitros y para ellos también es 1 litro. El empaque principal lo que vende es 1 litro. Pero ojo con eso, porque si el empaque dice 1 litro, están engañando al consumidor. Ahora, si el empaque tiene el tamaño que se parece al que tiene el tamaño del litro, no están engañando al consumidor si la etiqueta dice 950 mililitros, ¿verdad? Entonces, un montón de gente hace eso, ¿verdad? Una puede pesar 400 gramos y la otra puede pesar 450 gramos, pero cuando miden el envase, tiene el mismo alto, el mismo diámetro, es exactamente igual. Lo único es que una trae más que la otra. Entonces, lo que hay que tener cuidado es qué dice la etiqueta. ¿Okay? Correcto. Y 10, 20, 25 gramos o mililitros, en el caso de ustedes, pues tampoco va a ser de... Sí, no van a marcar tanta la diferencia. Ingeniera, buenas noches. O sea, sí, pero, regáleme un momentito, sí, pero el consumidor que lo lee es el que se va a dar cuenta. Pero nuevamente vamos al ejercicio de ir a observar. ¿Será que realmente, porque no lo sabemos, porque no les podemos preguntar, la gente va y agarra sin leer cuánto está comprando, ¿verdad? Entonces, depende un poco del producto y del cliente, ¿verdad? Ricardo, ¿me iba a preguntar algo? Sí, bueno, yo solo para tratar de ayudar al compañero con respecto a la cantidad de gramos que trae cada producto. Esto responde al precio específicamente. En lugar de que el producto suba de precio, le bajan gramaje para que el precio siga siendo el mismo y que el consumidor al final no se dé cuenta de que el producto sufrió un incremento, porque al final sufrió un incremento, pero no fue en valor, sino que en pérdida de gramaje. Claro, pero ahí sí, como decía el señor Estrada, depende cuál sea la estrategia de la organización. Ustedes van a ver, miremos el caso de McDonald's, las hamburguesas más o menos siguen costando lo mismo, han subido un poco el precio, pero la hamburguesa es de este tamañito ahora. Entonces, esa es una de las estrategias. Y sí, me imagino que debe haber alguien por ahí que dice, aprovechémonos porque esta gente no se va a dar cuenta. Tengo una pregunta aquí que hace Pablo que dice, a ver, espérenme un momentito. Hola, ingeniera. Permítame, dice Antonio en... Aquí le saluda Pablo. Pablo, regáleme un momentito. Dice Antonio que en todo caso será el precio modal, o si se puede colocar el precio que más se repite. No, se pone el precio que es. No saquemos estadísticas de promedios ni nada. Si en país cuesta 5, eso es lo que se pone. Si en la torre vale 5.25, eso es lo que se pone. No estamos sacando promedios, estamos evidenciando los precios en cada una de las tiendas. Y Pablo pregunta, ¿cómo quiero que se presente la entrevista? La entrevista es una conversación estructurada, dijimos la semana pasada. Entonces, lo que ustedes van a presentar es lo que ustedes, los resultados obtenidos de la entrevista, no pregunta, respuesta, no, sino que se entrevistó a fulano de tal, dueño o administrador de la tienda tal, y lo que pudimos obtener de esta entrevista es que la marca preferida es tal y que cuesta tanto y que a las personas no les gusta el sabor a cereza, qué sé yo, ¿verdad? Pero resumirlo, no es pregunta, respuesta. ¿Estamos, Pablo? Sí, muchas gracias, ingeniera, muy claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta, Pablo? No, solamente.
Bueno, sí, perdón. En el tema del análisis de las páginas, si es que el producto tiene páginas en línea, es igual en un cuadro, ¿no? Sí. Todo que se pueda poner en tablas, va en tablas. Entonces puede ponerle, por ejemplo, en el análisis de la página de la marca. Entonces la marca A no tiene página. Entonces hasta ahí llegó el análisis. La marca B tiene página, pero no es interactiva. Entonces ustedes pueden poner página sí o no, interactiva sí o no, y comentarios y poner qué tenía cada una. Por ejemplo, la página de la Nestlé tiene recetas, igual la de la Mahler, ¿verdad? Entonces pueden poner eso. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ok, voy a seguir aquí. En su estilo de redacción, como les decía hace un momentito, debe ser conciso y profesional. Se usan palabras y oraciones cortas, no se usan párrafos o oraciones así extremadamente largas. Procuremos no confundir a la gente. Se usa espacios en blanco, gráficas y tablas, como ya se los dije. Citas cortas de los encuestados o de los entrevistados, ¿verdad? Porque puede haber, por ejemplo, lo que preguntaba Pablo en la entrevista, puede ser que la persona a la que entrevisté usaba un vocablo muy particular para definir el producto, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo poner, pero lo tengo que poner entre comillas. Luego, las páginas y las tablas van numeradas. La tabla 1, precios. Tabla 2, páginas, ¿verdad? Lo que sea. Y cada página de su documento va numerada. Y si les da tiempo, esto en este caso pues no es estrictamente necesario, pero en la vida real sí. Alguien debe de leer nuestro reporte antes para asegurarnos de que el reporte está claro y está legible y se entiende. Entonces, ¿cuál es el formato del informe? Primero va la página de título o carátula, ¿verdad? El título debe de dar a uno la esencia del estudio. Entonces puede ser estudio de la inteligencia competitiva de fórmulas infantiles, ¿verdad? Fórmulas pediátricas o como se llamen. La fecha en que terminaron el estudio, normalmente se pone el nombre de la organización que entrega el informe y el nombre de la organización que lo recibe. Entonces vamos a suponer que a mí, Zona Humana, Mahler me pidió un estudio. Entonces yo pongo Mahler S.A., informe presentado por Zona Humana S.A. ¿verdad? Entonces esos, en el caso de ustedes, es informe para ingeniera Patricia Mazariegos, entregado por, presentado por, y ponen, si solo uno de ustedes trabajó, pues solo uno, si no, todas las demás personas. Luego viene el índice, ¿verdad? Y en el punto 3, la tabla de tablas. Esto es una lista de las tablas. Entonces, dice 1, tabla 1.1, tal cosa. 2, tabla 1.2, tal otra, ¿verdad? Porque cuando cambiamos de tema, cambiamos la numeración. En algunos casos puede seguir de corrido. Luego viene el punto 4. Este es el orden en el que el trabajo se va entregando. No necesariamente es el orden en el que el trabajo se trabaja, valga la redundancia, ¿verdad? Porque el índice lo voy a hacer hasta el final. Y la tabla de tablas, ya que terminé todas las tablas y todo quedó estructurado, entonces no lo voy a hacer al principio. Siguiendo esa línea, el resumen ejecutivo. Este no debe de ser mayor de 2 páginas, señores, no 2 hojas, páginas. Lleva el objetivo del estudio, la naturaleza del problema que estamos estudiando. En este caso no hay un problema, sino es
el sondeo de las diferentes marcas en el mercado, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los hallazgos principales o los resultados clave que encontramos? Con la conclusión más importante y en caso que nos correspondiera, una recomendación. Lo que pasa es que el investigador no siempre recomienda, porque si el investigador recomienda y se equivoca, puede llevar a un costo muy alto para la empresa. Entonces, con las recomendaciones hay que tener un poco de cuidado. Estos puntos, los objetivos, la naturaleza, resultado clave no quiere decir que en el resumen ejecutivo va todos los resultados que encontramos, sino que encontramos quién es la marca líder y quién es la más cara y quién es la más barata, y párenme de contar, ¿verdad? No vamos a poner mayor información. Igual en las conclusiones, la conclusión más importante. ¿Estamos en estos 4 puntos? Sí, gracias, ingeniera. Gracias. Seguimos. El punto 5 es el cuerpo, o lo que nosotros llamamos discusión de resultados. Aquí se pone una breve introducción del trabajo. Breve es 1 o 2 párrafos, no es más. La metodología que usamos, entonces ustedes explican ahí cómo hicieron el trabajo. Y los resultados. Aquí es donde van las tablas, ¿verdad? O las gráficas. Entonces ustedes ponen, por ejemplo, tabla de precios, y cuando discuten los resultados dicen, visitamos los diferentes puntos en el canal y pudimos apreciar que la marca tal no se vende la marca tal se vende lo más caro en tal lugar y lo más barato en tal lado, y en las demás pues el precio es estable. No quiero que en la discusión de resultados me narren todo lo que está en la tabla. ¿Sí me explico? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok. Claro. Igual va a ser en las gráficas y todo lo que ustedes hagan. No me traten de narrar lo que está en la tabla, porque yo puedo leer la tabla, no necesito que me la lean. Igual una gráfica, yo la puedo leer, no necesito que me la lean. Lo que necesito es que interpreten la información que están recabando. Luego vienen las conclusiones y las recomendaciones, y al final, pues, los apéndices, ¿verdad? En el caso del cuerpo de ustedes, pues, aparte de las tablas de precios, va la ingeniería inversa, y cada una va a llevar su titulito, ¿verdad? Tabla de precios, ingeniería inversa. La ingeniería inversa, recuerden que es la parte de la medición y todo esto. Páginas, planograma, entrevista, esas son las diferentes secciones, pero identifíquenlas claramente. Y en los apéndices pueden poner, qué sé yo, si tomaron un pantallazo de algo o algo que ustedes quieran agregar. Podrían, por ejemplo, en el apéndice poner las preguntas, pero sin respuestas, que se hicieron en la entrevista. Entonces, ese es el formato. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok. Bien. Esta última parte es en el caso de que fuéramos a dar la presentación, pero como no vamos a hacer presentación, solo se los quiero enfatizar, porque hay 2 cosas que van a satisfacer a mi cliente. Uno es el resumen ejecutivo. Si ustedes escriben un resumen ejecutivo impresionante, el cliente con todo gusto les va a pagar. Si el resumen, porque es el resumen ejecutivo es lo que lee el gerente de nivel jerárquico más alto, puede ser el gerente de mercadeo o el director de mercadeo,
Y entonces, si eso está bien escrito, él se va a interesar en los resultados y va a valer la pena lo que le vamos a cobrar o lo que ya le cobramos. Si está mal escrito, puede descartarlo, puede decir que no nos va a pagar, puede relegarlo a cualquier otra persona menos y él no se va a interesar en el proyecto. Y la otra parte que es sumamente importante es cómo hago mi presentación de los resultados. Como les digo eso, pues lastimosamente no lo vamos a hacer porque no nos alcanza el tiempo, pero como recomendación, antes de la presentación, pónganse ropa cómoda, pero profesional. O sea, no quiere decir ir de jeans y tenis, ¿verdad? Ir bien vestidos, pero que no se sientan incómodos con la ropa que llevan puesta. Las mujeres, no se pongan zapatos nuevos, ni se pongan zapatos de tacón muy alto, porque uno da la presentación de pie y se puede cansar, entonces un tacón moderado, ¿verdad? A mí me gusta recomendarle a las mujeres que usen traje sastre, ya sea de pantalón o de falda y saco, pero lo más interesante es poderse poner también un vestido que las vista bien, y eso no quiere decir negro, señoras y señoritas. El negro es para los funerales o para actos muy protocolarios. En este caso pueden usar un color de acuerdo a la temporada, porque tampoco van a ir de blanco primaveral y estamos en plena época de lluvia. Son cositas que hay que tomar en cuenta. Los varones no se van a poner pantalón negro y calcetines blancos, ¿verdad? Por favor. Eso no se hace. Analicen el público a quién le van a presentar y practiquen varias veces para que después no se confundan o no se traben en la presentación. Se empieza con una vista general del trabajo, se mira al público todo el tiempo, hay que saber usar los audiovisuales y hay que evitar manerismos que distraen. Hay muchas personas que cuando están presentando bailan, padecen del mal del zambito porque están mal de moverse, eso distrae terriblemente. Y la otra son las muletillas cuando hablamos. Ajá. Ok, yo uso mucho ok y no sé, pero tenemos que tratar de evitar. Y durante el periodo de preguntas, concéntrense en la pregunta completa y repítanla para asegurarse que el que les preguntó sabe que ustedes entendieron lo que les estaban preguntando. No finjan la respuesta. Si no saben, tienen que decir, permítame, lo voy a buscar, no lo tengo en mente, o se lo voy a responder en un momentito. Respuestas breves, no se extiendan mucho, porque ya dieron la presentación, ¿no? Entonces es ir al grano y darle soporte a las respuestas con la evidencia en la medida que sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien le pregunta algo al precio, entonces usted puede decir, sí, vamos a ver nuevamente la tabla 1 y aquí podemos ver X cosa, ¿no? Entonces, esas son las recomendaciones para la presentación oral y todo lo que vimos antes es lo que vamos a estar evaluando en el proyecto que van a entregar. Yo con esto termino. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta. Ingeniera, ¿es posible que nos pudiera compartir la presentación que proyectó el día de hoy? Sí, por supuesto. Yo se las mando al WhatsApp ahorita. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Solamente agradecer su tiempo, ingeniera. Gracias. Chula Carla, muchas gracias. Entonces estamos y seguimos al habla y nos vemos la semana entrante. Gracias, ingeniera, muy amable. Gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias.